la salud sexual en los adolescentes. Ese es el tema de hoy. Destreza, indagar sobre la salud sexual en los adolescentes y proponer un proyecto de vida satisfactorio en el que concientice sobre los riesgos. Objetivo, explicar sobre la salud sexual mediante el uso de imágenes y charlas orientadoras que permitan conocer los riesgos que conlleva un embarazo prematuro en el proyecto de la vida de los adolescentes. Primero debemos conocer qué es la salud sexual. Según la OMC, dice que la salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, por medios que sean enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Ya que no es fácil pues definir lo que se entiende por salud sexual, considerando que cada cultura y dentro de ella pues cada individuo tiene una interpretación distinta, tiene diferentes ideas sobre lo que es salud sexual, y ya pues por esta razón pues suele ser un poco difícil definirla. Sin embargo, también es muy importante conocer el pronunciamiento de instituciones y cuerpos colegiados relacionados con el tema. Según la INEI, la sexualidad es una parte importante del ser humano. El amor, el afecto y la intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables. Esto en cuanto a salud sexual. Pero, ¿qué significa ser sexualmente saludable? Ser sexualmente saludable significa entender la sexualidad, que la sexualidad es una parte natural de la vida e implica más que un comportamiento sexual, es decir, implica respeto. También el reconocimiento y el respeto de los derechos sexuales que todos compartimos. Como siguiente punto, tener acceso a información sobre salud sexual. La educación y la atención significa que todos pues tenemos derecho a tener charlas, se puede decir de capacitación, para tener conocimiento sobre estos temas, haciendo un esfuerzo para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual y buscar atención y tratamientos cuando sea necesario. También tenemos que se debe ser capaz de experimentar placer sexual, la satisfacción y la intimidad cuando se desee. Y por último, ser capaz de comunicarse acerca de salud sexual con otras personas, incluyendo parejas sexuales y proveedores de salud. Era lo que me refería en cuanto nosotros pues tenemos el derecho de recibir este tipo de orientaciones. En cuanto a los derechos sexuales, tanto la Asociación Americana de Salud Sexual como la Organización Mundial de la Salud se refieren al respeto a los derechos sexuales de las personas. Por derechos sexuales de una persona se entiende al conjunto de facultades que le permiten expresar, manifestar y establecer con totalidad libertad relaciones afectivas sexuales y relaciones íntimas sexuales con otras personas de acuerdo con su orientación sexual. Un derecho es la libertad sexual, también el derecho a la autonomía, integridad y seguridad, el derecho a la privacidad, el derecho a la equidad, el derecho al placer, el derecho a la expresión emocional, el derecho a la libre asociación sexual, también el derecho de tomar decisiones reproductivas libres y responsables, también el derecho a la información científica, el derecho a la educación sexual integral y el derecho a atención a la salud sexual. Todos estos derechos pues son otorgados en cuanto a los seres humanos para cada uno.
La orientación sexual de cada persona puede ser heterosexual o homosexual. Conocemos como orientación heterosexual a la inclinación o atracción hacia la persona de otro sexo, o sea, de sexo opuesto, hombre o mujer. A la orientación homosexual se la conoce como la inclinación o atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Esta orientación o inclinación comprende pues las comunidades de lesbianas, de gays, de bisexuales, de transgéneros, y actualmente pues estas personas se han agrupado y se los conoce como los LGBTI, así se los conoce actualmente a estos grupos. Los derechos sexuales y el derecho a la sexualidad son parte de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, cada persona tiene pues que ser respetada por ser persona sin importar su orientación sexual. La constitución de muchos países, y entre ellos la constitución de nuestro país, Ecuador, en el artículo 66, numeral 6, articulan que el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. En el artículo 10 de la Constitución, pues se manifiesta que el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos e hijas va a tener. También por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la orientación sexual de las personas condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por esos motivos. O sea que es decir, como ya lo había mencionado, todas las personas sin importar su orientación sexual merecen respeto y merecen que sus derechos pues sean respetados y considerados por el resto de personas. La libertad sexual. Libertad sexual y libertinaje sexual. Recordando que libertad sexual y libertinaje, pues libertad y libertinaje no son los mismos conceptos, tienen apreciaciones distintas. La libertad sexual es el derecho a la libre elección. Dice que con la libertad sexual se disfruta de la sexualidad como uno quiere, como nos haga sentir mejor, sin que nadie pues se aproveche o explote de nosotros. Era lo que mencionaba, que es el derecho a la libre elección de la orientación sexual, el derecho a la libre disposición del propio cuerpo, de la propia intimidad, de dar y recibir placer sexual dentro de un entorno de amor y de compromiso de persona a persona. Para poder ejercer a plenitud la libertad sexual, es necesario pues prepararse mental y psicológicamente. Esta preparación pues va a implicar madurez, capacidad de razonar, va a necesitar autocontrol y el convencimiento de la responsabilidad frente a uno mismo y frente a la pareja esto se va a lograr pues con la práctica de valores como la lealtad y la fidelidad. Con esos valores es lo que se va a lograr una libertad sexual. Hay que recordar que tiene que ser pues una libertad responsable. En cuanto al libertinaje sexual, el libertinaje sexual proviene pues de una confusión sexual creciente, una decepción no superada o una masturbación filtro no controlada. La libertad es el centro, la libertad sexual pues es el centro de la soledad edificante y el libertinaje es el centro de la soledad nociva.
era lo que mencionaba, que no es lo mismo libertad con libertinaje. El libertinaje sexual, por otra parte, pues es una conducta nociva para la propia persona, producto de una confusión mental que considera pues que el sexo, las actividades y manifestaciones sexuales de manera superficial, como si se tratara de un juego. O sea que no toman a chiste, no ven más allá, no, ellos en sus actos de libertinaje no se proyectan, o sea, no toman actos responsables. El libertinaje sexual trae consecuencias graves. En lo psicológico particularmente, también la pérdida de valores, como lealtad y fidelidad a la pareja. También al buscar el placer por el placer en aventuras sexuales, orgías, prostitución, desvíos sexuales, las consecuencias generalmente son nefastas, comenzando por decepciones como el vacío espiritual y otras tanto o más graves, como en últimas instancias contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Y el libertinaje sexual pues va de la mano con la esclavitud sexual y explotación sexual. Esto en cuanto al libertinaje sexual. En cuanto al acoso sexual, el acoso sexual son pues contactos verbales o físicos de naturaleza sexual, no pedidos ni deseados. El acoso sexual es una acción que no es deseada, que ofende y que angustia. La víctima se siente incómoda, avergonzada o amenazada. Este tema podemos plantear un ejemplo en cuanto al ámbito laboral. Si alguien está trabajando, es acoso que el jefe de esta persona pues le haga propuestas indecentes y la persona en el miedo de ser despedida tenga que tolerar eso, pero ya depende de cada persona pues hacerse respetar, ¿verdad? Pero eso es lo que implica ser acosada sexualmente, ya tener que escuchar pues propuestas que uno no desea escuchar. Ya, con ese nombre acoso sexual también se identifica a todo tipo de insinuaciones orientadas a obtener favores sexuales, en contra de la voluntad de la persona. También pues insinuaciones que pueden ser de tipo físicas con hechos y acciones. Pueden ser tocamientos, abrazos, caricias que uno no desea ese tipo de acciones de otras personas y sin embargo la hacen. Eso se pues, significa acoso sexual. Ya, o también puede ser acoso psicológico, como en el acoso psicológico pues van a implicar las miradas, van a implicar esos chistes malintencionados, esas bromas fuera de contexto, también palabras o mensajes pues que insinúen algo más. Ya una persona pues sexualmente sana evita el acoso sexual porque respeta la sexualidad de las personas y sabe cómo actuar en caso de ser acosada o acosado. Esto ocurre cuando esto ocurre pues cuando se actúa con serenidad, firmeza y establece pues distancias con el acosador. Era lo que yo mencionaba, que cuando a una persona la están acosando ya va a depender de uno poner el límite, decir no hasta aquí, prefiero dejar ese trabajo y no seguir siendo acosada. Ya, ese es un claro ejemplo. Esto en cuanto a acoso sexual. En cuanto al tema de dignidad sexual, cada ser humano, en cuanto persona, en cuanto ser racional, dotado de inteligencia, voluntad y libertad, es un sujeto digno y es un ser valioso. Todos somos valiosos. Por tal, todos merecemos respeto. Siendo la sexualidad un derecho inherente a cada ser humano, es decir, un derecho que todos fundamentalmente lo debemos tener, lo tenemos, la dignidad sexual debe ser respetada. El único que tiene derecho sobre el propio cuerpo somos nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que tenemos ese derecho
a hacer, y se puede decir deshacer lo que queramos con nuestro cuerpo, nadie más. Nadie puede obligar, pues, a tener relaciones sexuales sin nuestro consentimiento. La violación sexual, pues, es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Este acto puede involucrar fuerza física o amenazas de fuerza. También puede ocurrir debido a la coerción o amenazas. Entonces, es decir, que la violación sexual es una agresión a la persona al forzarla en contra de su voluntad a mantener relaciones sexuales con violencia física, como ya había mencionado, bajo amenazas. Ya, las víctimas, pues, si esta relación sexual se da bajo amenazas, bajo la voluntad de uno mismo, pues eso de aquí en sí pues, va a constituir violación a nuestros derechos. Las víctimas más frecuentes de violación sexual son las niñas, niños y las mujeres. La violación sexual pues destroza, destruye y arruina la vida de cada persona, la humilla y la degrada como si fuera objeto para satisfacer instintos sexuales. En algunos casos, no en todos, pues se puede observar ejemplos cuando niños muy pequeños han sido, han sido víctimas de una violación sexual. Con el pasar del tiempo, esas personas se van a convertir en depredadores. ¿Por qué? Porque son las mismas personas que repiten ese patrón, que si a él lo violaron en su infancia, digo no todos, pero si a él lo violaron en su infancia, más adelante quiere desquitarse, quiere desfogar ese daño que a él hicieron con otras personas. Por eso es que a veces se da pues la violación a niñitos, a niños muy pequeños. Ya en cuanto a la explotación sexual, la explotación sexual es un crimen y una violación severa de los derechos de la niñez. La explotación sexual es la utilización de los niños, niñas y adolescentes para la satisfacción sexual de y por adultos a cambio de dinero o especie de niño o terceras personas. ¿Ya? Entonces la explotación sexual pues es uno de los negocios más rentables, más lucrativos del mundo. Por eso es que hasta la actualidad pues se observa cómo aún sigue existiendo la tráfica de personas, el trato de personas. La degradación de valores y la dignidad humana ha sido sacrificada para obtener beneficios económicos. Las noticias mundiales informan pues que alrededor de 30 millones de niñas, mujeres y niños, hombres son víctimas de explotación sexual. O sea que esto va más allá de respetar los derechos de cada persona. Con el fin de combatir la explotación sexual y degradación de la persona, se estableció un día especial, el 23 de septiembre, como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. Y ahí en este día pues se sancionan con penas de cárcel de varios años a los esclavistas sexuales y a quienes exploten sexualmente a otras personas, particularmente a mujeres y niñas. Ya, esto en cuanto al primer tema. Tenemos el segundo tema, que es la promiscuidad en la adolescencia. Debemos conocer qué es la promiscuidad. La promiscuidad es entendida como una conducta de alto riesgo físico y psicológico, donde se mantienen relaciones sexuales de manera irresponsable con más de una pareja en un periodo de tiempo relativamente corto. Es decir, que la promiscuidad no implica pues respeto para uno mismo ni lealtad para la otra persona. Respeto para uno mismo, ¿por qué? Porque, o sea, practican la promiscuidad sin tener en cuenta y sin valorarse uno mismo. O sea, no es que, me imagino yo que si desconocen los riesgos que implica ser promiscuo. Esta práctica sexual, pues actualmente está siendo adoptada por muchos de los adolescentes
los cuales no toman conciencia de los riesgos a los que se exponen. La adolescencia, pues, es una bella etapa en la vida del ser humano que está sujeta a cambios físicos, psicosociales y sexuales, los cuales van a determinar el futuro de la adultez. Es por ello, pues, que es de gran importancia la educación sexual que deben recibir los adolescentes en todas las esferas sociales, pero sobre todo es de suma importancia la educación sexual, ya que esta es una herramienta efectiva, pues, para evitar muchos de los problemas que actualmente están ocurriendo y están afectando a diferentes personas. La educación sexual, pues, tiene que provenir especialmente desde los hogares de uno mismo, desde el núcleo familiar, ya que esta, pues, es la fuente más confiable para cada persona, donde, pues, se puede dar orientación con amor, se pueden inculcar valores y respeto. Y es de donde los adolescentes esperan conseguir más información, que si no la consiguen por sus padres, pues seguro lo van a buscar por otros medios pocos seguros y sin valores correspondientes. Ya, por eso es la importancia de fortalecer esos lazos familiares dentro de la familia con este tipo de conversaciones, porque referente a lo que dice el texto, pues muy de acuerdo, porque los jóvenes al no tener información dentro de su hogar recurren a otros sitios donde pues los amigos van a decir, sí, mira, es esto, haz aquello, es bueno, pero nunca van a decir que es malo, siempre se va a decir que es bueno. Entonces ahí es donde el joven se va a desorientar, ¿ya? El peligro de la promiscuidad, pues, por mucho tiempo se ha hablado de la revolución sexual, pero para ser más exactos, desde los años 60. El sexo entre jóvenes se practica libremente. Muchos jóvenes prefieren ignorar las graves consecuencias de lo que implica ser promiscuo, tales como entre las consecuencias pues están las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados o simplemente pues las personas se van a sentir utilizadas.